Cuento Hacer memoria de Alejandro Zambra. Yasna le disparó a su padre en el pecho y después lo asfixió con la almohada. Él era profesor de educación física, ella no era nada, no era nadie. Pero ahora sí, ahora es alguien que ha matado, alguien que está en la cárcel, alguien que espera a su ración de comida y recuerda la sangre de su padre, tan oscura, tan densa, pero no escribe sobre eso, escribe solo cartas de amor, como si eso fuera poco. Pero no es verdad que haya matado a su padre. Ese crimen nunca sucedió, y tampoco escribe cartas de amor, nunca lo ha hecho, quizás porque no sabe nada sobre el amor, y lo que sabe no le gusta, lo que sabe es monstruoso. El que escribe es otro, alguien que la recuerda con urgencia, pero no porque la extrañe o quiera verla, no es exactamente eso, sino porque le pidieron hace unos meses un relato policial, de preferencia ambientado en Chile, y de inmediato pensó en ella, en Yasna, en ese crimen que no sucedió, y aunque tenía otras decenas de historias para elegir, varias de ellas más dóciles, más sencillas de convertir en relatos policiales, él pensó que la historia de Yasna merecía ser contada, o que podía contarla, que no era difícil contarla. Tomó algunas notas, pero después tuvo que concentrarse en otros encargos, y las semanas pasaron volando. Le quedaba solo un día para escribir, el día que ahora comienza. Cuando son las 7:30 y hace demasiado frío, porque ya es invierno plenamente, así que se viste encima del pijama y mientras conduce a la estación de servicio para comprar parafina, piensa con seguridad, con optimismo, que tiene toda la mañana para trabajar en sus apuntes y que por la tarde escribirá sin pausas, durante 4 o 5 horas, y hasta le quedará tiempo para ir a conocer por la noche con algún amigo el restaurante peruano que inauguraron en el barrio. La parte inocente de la historia, la que menos sirve, la que él no contaría, o al menos no de esta manera, la parte que ni siquiera recuerda por entero, porque su trabajo consiste también en olvidar o en fingir que recuerda lo que ha olvidado, empieza en el verano, a fines de los 80, cuando ambos tenían 14 años y él ni siquiera se interesaba en la literatura. La verdad es que entonces lo único que le interesaba cabalmente era perseguir, con pudor pero también con persistencia, a algunas mujeres. Pero es excesivo llamarlas mujeres porque no lo eran todavía, del mismo modo que él no era un hombre, aunque en comparación Yasna era varias veces más mujer de lo que él era hombre. Yasna pasaba el tiempo en el desordenado antejardín de rosales, matas de ruda y colas de zorro, sentada en un taburete, con un bloc de dibujo sobre las piernas. ¿Qué estás dibujando?, le preguntó él una tarde, desde el otro lado de la reja, envalentonado, y ella sonrió, pero no porque quisiera sonreír, fue un apto reflejo. Por toda respuesta a ella le mostró el blot, y a la distancia a él le pareció que en el papel había el boceto de un rostro. No supo si de un hombre o de una mujer, pero creyó notar que era un rostro. No se hicieron amigos, pero siguieron hablando cada tanto. 2 meses después, ella lo invitó a su cumpleaños, y él, respirando felicidad, intentando la jugada maestra, le compró un globo terráqueo en la librería de la plaza. La noche de la fiesta salió puntual, pero se encontró con Danilo, que fumaba con otro amigo un pito en la esquina. Tenían un montón de hierba, habían empezado a cultivar hacía un tiempo, pero aún no se decidían a venderla. Fumó 4 o 5 piteadas profundas y sintió al tiro al despunte del efecto que conocía bien, aunque no fumaba con frecuencia.
¿Qué tienes ahí?, le preguntó Danilo, y él esperaba esa pregunta. Escondía la bolsa para que le preguntaran. El mundo, respondió con regocijo. Desataron con cuidado el envoltorio de celofán y estuvieron un rato buscando países. Danilo quería encontrar Suecia, pero no lo consiguió. «Qué grande este país», dijo apuntando a la Unión Soviética, y le regaló otro pito para el camino. Yasna parecía ser la única que tomaba la fiesta en serio, con su vestido azul a la rodilla, los ojos delineados, las pestañas crespas y oscurecidas, y la sombra de un celeste tímido en los párpados. Sonaba por lado y lado un cassette que ya no estaba de moda, o que sólo lo estaba para los más o menos 15 invitados que atestaban el living. Se notaba que eran todos muy amigos, porque cambiaban de pareja en mitad de las canciones, que coreaban con entusiasmo, aunque no tenían idea de inglés. Él se sentía fuera de lugar, pero Yasna lo miraba cada 2 minutos, cada 5 minutos, y el ritmo de esas miradas competía con el letargo de la hierba. Después de tomarse al seco 2 vasos altos de piña, se sentó frente a la mesa del comedor, mientras empezaba a sonar Durán Durán, también el cassette completo. No, no, Notorious. Lo bailaban un rato, como si fuera polka, o como esos antiguos bailes de salón. Le resultaba todo muy ridículo, pero no se hubiera negado a participar. Habría bailado bien, pensó de repente, con una gota inexplicable de resentimiento, y después se concentró en las papas fritas, en las ramitas, en el queso cortado en cubos disparejos, en las nueces, en unas decenas de pelotas crocantes multicolores que le parecieron, quién sabe por qué, interesantes. No recuerda los detalles, salvo el repentino azote del hambre, la herida del hambre, el bajón. Tuvo que esforzarse para comer a una velocidad convencional, pero cuando Yasna llegó con los nachos y una fuente inmensa de guacamole, perdió el control. Recién empezaban a conocerse en Chile los nachos con guacamole. Él nunca los había probado, ni siquiera sabía que se llamaban así, pero después de probarlos no podía parar, aunque se daba cuenta de que lo miraban. Era como si hicieran turnos para mirarlo. Tenía en los dedos restos de palta, de tomate y la grasa de los nachos. Le dolía la boca, sentía pedazos a medio morder en las muelas. Lo recuperaba tenazmente con la lengua. Se comió casi solo la fuente entera. Fue un escándalo, y quería seguir comiendo. En eso abrieron la puerta de la cocina y una luz blanca le dio en la cara. Se asomó un hombre más bien gordo pero maceteado. La partitura dividía en mitades idénticas su pelo peinado con gomina. Era el padre de Yasna, y había a su lado alguien más joven. Se diría que buen mozo, a no ser por un resto de labio leporino, aunque quizás esa imperfección lo hacía más atractivo. Aquí termina, quizás, la parte inocente de la historia, cuando lo toman del brazo presionándolo fuerte y él intenta seguir comiendo, desesperado, y después, tras una larga y confusa serie de miradas duras y frases entrecortadas, de roces y tironeos, cuando siente una patada en el muslo derecho, seguida por docenas de patadas en el culo, en los tobillos, en la espalda, está en el suelo, aguantando el dolor, con el llanto de Yasna y unos gritos ininteligibles como ruido de fondo. Quiere defenderse, pero apenas consigue proteger su entrepierna. Quien lo golpea es el otro hombre, a quien luego Yasna llamará el ayudante. También el padre de la niña presencia la escena y ríe como los malos ríen en las malas películas y a veces también en la realidad. Aunque nada de esto
en esencia, le interesa para su relato. Intenta recordar si aquella noche hacía frío, no, si había luna, menguante, si era viernes o sábado, era sábado, si alguien intentó, en medio de la confusión, detenerlo, no, acababa de llenar los bidones, ahora está en el Market, tomando café, masticando un aliado y hojeando el diario que venía como promoción con el café y el aliado. Lo que quieren es simplemente una sangrienta historia latinoamericana, piensa, y anota en las márgenes de las noticias una serie de decisiones que aparecen con armonía, con naturalidad, como la promesa de una jornada tranquila. El padre se llamará Feliciano y ella Joana. El ayudante y Danilo no le sirven, tampoco la marihuana, quizás una drogadura, y aunque no le tinca, por trillado, transformar a Feliciano en un narco, sí piensa que es necesario bajar de clase a los protagonistas, porque la clase media, esto lo piensa sin ironía, es un problema si se quiere escribir literatura latinoamericana. Necesita una población santiguiana donde no sea raro ver en las plazas adolescentes en pasta base o en neopren. Tampoco le sirve que Feliciano sea profesor de educación física. Prefiere imaginarlo desempleado, humillado, cesante, a comienzos de los 80 o después, sobreviviendo en los programas de la dictadura, barriendo invariablemente un mismo pedazo de vereda, o bien convertido en un soplón que delata los movimientos sospechosos en el vecindario, o quizás acuchillando a alguien en el suelo, o como un carabinero que llega tarde a casa pidiendo a gritos su comida y no tiene empacho en amenazar a su hija con la misma luma con que reprimió a los manifestantes a mediodía. Le vienen dudas a esta altura, pero no es grave, nada es tan grave. Piensa, se trata de un cuento de 10 páginas, de 15 páginas máximo. No tiene que demorarse en latosas composiciones de lugar y 2 o 3 frases sonoras. Unos pocos adjetivos bien puestos solucionan cualquier cosa. Se estaciona, saca los bidones del maletero y luego, mientras llena el estanque de la estufa, imagina a Joana rociando parafina por toda la casa, con su padre adentro, demasiado efectista, le parece. Prefiere una pistola, quizás porque recuerda que había un arma en casa de Yasna, que cuando ella dijo que mataría a su padre, mencionó que en su casa había un arma. Había un arma, claro que sí, pero era un rifle a postones solamente, que dormía hacía años en el ropero, como testimonio del tiempo en que el hombre iba al campo, con sus amigos, a cazar perdices y conejos. Solo una vez, un domingo de primavera, al volver de la iglesia, a los 7 años, Yasna vio a su padre dispararlo. Estaba en el patio, bajando una cerveza y apuntando, con buen pulso, a los volantines en el cielo. Dio 4 veces en el blanco. Los volantines fallaban lentamente hasta que se iban a pique sin que sus dueños entendieran lo que pasaba. Yasna pensó en esos padres e hijos de otras villas, desconcertados, pero no dijo nada. Luego le preguntó si se podía matar a alguien con ese rifle, y él respondió que no, que sólo servía para cazar. Pero si apuntas a la cabeza desde cerca, rectificó su padre al rato, lo dejas medio huevón. Después de la fiesta, el escritor, que en ese tiempo ni siquiera soñaba con ser escritor, soñaba muchas cosas, casi todas mejores que convertirse en escritor, se asustó enormemente y no hizo ningún esfuerzo por ver a Yasna de nuevo, más bien evitaba el camino que conducía a esa casa, todas las calles que conducían a esa casa, y tampoco fue a la iglesia,
pues sabía que ella iba a la iglesia, lo que en todo caso no suponía gran esfuerzo, porque en ese tiempo ya había dejado de creer en Dios. Pasaron 6 años antes de que volvieran a encontrarse, por azar, en el centro. Yasna tenía el pelo más liso y largo, llevaba el traje de 2 piezas que le daban en el trabajo, mientras que él, como si quisiera ejemplificar la moda de la época o la parte de la moda que le correspondía a un estudiante de letras, llevaba una camisa escocesa, el pelo desordenado y bototos. Ya era escritor entonces. Para ser justos, ya había escrito algunos cuentos, y un escritor es alguien que escribe, bien o mal pero escribe, poco o mucho pero escribe, así como un asesino es alguien que mata, a uno o a varios, a un desconocido o a su padre, pero mata. Y no es justo decir que ella no era nada, que no era nadie, porque era cajera en un banco, y el trabajo no le gustaba, pero tampoco pensaba, ni piensa ahora, que existiera un trabajo que pudiera gustarle. Mientras tomaban Nescafé en una fuente de soda, hablaron sobre la golpiza y ella intentó explicarle lo que había pasado, pero decía que tampoco lo tenía claro. Después habló más bien sobre su infancia, en especial sobre la muerte de su madre. En un choque, apenas había alcanzado a conocerla, y mencionó también al ayudante. Fue esa la manera como lo presentó su papá, mientras barnizaban unas sillas de mimbre en el patio, aunque después, días o quizás semanas más tarde, le aclaró, como si no fuera algo importante, que en realidad el ayudante era hijo de un amigo que había muerto, que no tenía a dónde ir, por eso viviría con ellos un tiempo. Entonces el ayudante tenía 24 años, dormía buena parte de la mañana, no trabajaba ni estudiaba, pero a veces se quedaba con la niña, sobre todo los martes, cuando el padre de Yasna llegaba a medianoche después de entrenar con el equipo de basquetbol, y los sábados, cuando el hombre tenía partidos y se iba con los jugadores a tomar unos shots. El escritor no entendía por qué ella le contaba todo esto, como si no supiera, y quizás no lo sabía, aunque en ese tiempo ya quería ser escritor, y un escritor debería saberlo, que esa es la manera como la gente se conoce, contándose cosas que no vienen a cuento, soltando las palabras alegremente, irresponsablemente, hasta llegar a territorios peligrosos, a lugares donde las palabras necesitan el barniz del silencio. Aunque la conversación no había terminado, él le preguntó si tenía teléfono, si había manera de que volvieran a verse, porque ahora tenía que irse a una fiesta. Yasna se encogió de hombros y quizás esperó que él la invitara a esa fiesta, aunque en ningún caso podía ir, pero no la invitó y ella ya no quiso darle su teléfono, le prohibió que apareciera por su casa, a pesar de que el ayudante ya no vivía ahí. Entonces, ¿cómo volvemos a vernos? Le dijo de nuevo, y ella se encogió de nuevo de hombros. Pero había mencionado el nombre del banco donde trabajaba, que tenía solo 3 sucursales, de manera que pudo encontrarla unas semanas más tarde y empezaron una rutina de almuerzos, casi siempre en un local de pollos fritos en la calle Bandera o en una picada de teatinos, y también, cuando alguno de los dos tenía más plata, en el naturista. Él seguía pretendiendo algo más, pero ella se escurría y le hablaba de un novio tan generoso y comprensivo que a todas luces sonaba inventado. A veces, por largos pasajes, él la miraba hablar, pero no la escuchaba. Miraba sobre todo su boca, sus dientes perfectos, salvo por las manchas que el humo del cigarrillo dejaba en sus paletas. La veía hablar sin escucharla, hasta que ella subía o bajaba el tono, o bien soltaba alguna información inesperada,
como sucedió cuando dijo una frase que, a pesar de que él no tenía la menor idea de lo que ella estaba hablando, lo devolvió al presente, aunque ella no la pronunció en el tono de una confesión. Al contrario, la dijo sin dramatismo, como si fuera una broma, como si fuera posible que una frase como esa fuera una broma. No fui feliz en la infancia. Fue la frase que ella dijo, y él no entendió lo que debería haber entendido, lo que cualquiera hoy entendería. Pero escucharla decir eso le remeció, o al menos lo despertó. Realmente ella usó esa palabra tan formal, tan literaria, infancia. Quizás dijo cuando niña, cuando chica, como sea, años atrás, 10 o 15 años, con seguridad 30 años atrás, había que contar la historia entera, cultivando un sentido del misterio, cuidando los golpes de efecto, procurando una emoción gradual, sobrecogedora. Los narradores buenos y también los malos sabían hacerlo, y no les parecía inmoral, incluso lo disfrutaban, en la medida en que plasmar una historia siempre proporciona alguna clase de placer. ¿Para qué serviría ahora ese misterio? ¿Qué clase de placer podría obtenerse cuando ya se escapó la frase que lo dice todo? Porque hay frases que han conquistado su libertad, que hemos aprendido a escuchar, a leer, a escribir. 15 años, 30 años atrás, los narradores buenos y también los malos habrían confiado en una frase como esa para despertar un misterio que solamente revelarían en la proximidad del final, con la escena del padre durmiendo y el ayudante en la pieza tocando los pezones de una niña de 10 años que se sorprende pero, como si fuera un ejercicio de simetrías o el juego del monito mayor, mete la mano bajo la polera del ayudante y le toca de vuelta, con entera inocencia, un pezón. Y esa otra escena, 2 días después, cuando el padre andaba en el basquetbol y el ayudante la llama, cierra la puerta, le quita la ropa y la niña no se resiste, se queda encerrada ahí, busca entre la ropa de él, que todavía está en los bolsos, como si el ayudante, que vive ahí desde hace meses, acabara de llegar, o como si estuviera a punto de marcharse. La niña se prueba unos polerones y bluyines enormes y se muere de ganas de mirarse en el espejo, pero en la pieza del ayudante no hay espejo, así que enciende una pequeña tele en blanco y negro que hay en el velador, donde pasan una teleserie, que no es la teleserie que ella ve, y la perilla del sintonizador está rodada, pero igual se mete en la trama, y está en eso cuando siente voces en el living. El ayudante entra con 2 tipos y le quita la ropa. La amenaza con la botella de escudo que tiene en la mano izquierda. Ella llora y los tipos ríen, borrachos, en el suelo. Uno de ellos dice: si no tiene tetas ni pendejos, huevón. Y el otro responde: pero tiene 2 hoyos. El ayudante no dejó que la tocaran. Sin embargo, es mía no más, les dijo, y los echó. Después puso una música grotesca, como de pachuco, y le ordenó que bailara. Ella lloraba en el suelo, como en una pataleta. Perdona, la consoló más tarde, mientras recorría la espalda desnuda de la niña, su culo todavía sin forma, sus piernas de palillo blanco. Le metía los dedos y se detenía, la acariciaba y le insultaba con palabras que ella nunca había escuchado. Luego empezó, con brutal eficacia de pedagogo, a indicarle la manera correcta de chupársela, y ante un movimiento peligroso e involuntario le advirtió que, si se la mordía, la mataba. La próxima vez tienes que tragártelo, le dijo después, con esa voz aguda de algunos hombres chilenos, intentando sonar indulgente. Nunca eyaculó dentro de ella, prefería terminarle en la cara, y después, cuando el cuerpo de Yasna cobraba forma
en sus pechos, en su culo. No estaba claro que le gustaran esos cambios, y en todo caso, durante los 5 años en que la violó, varias veces perdió el interés o las ganas. Yasna agradecía las treguas, pero sus sentimientos eran ambiguos, desordenados, quizás porque de algún modo pensaba que le pertenecía al ayudante, quien ya ni siquiera la hacía prometer que no diría nada a nadie. El padre llegaba del trabajo, se preparaba un té, saludaba a su hija y al ayudante, después les preguntaba si necesitaban algo, y le pasaba 1.000 pesos a él y 500 a ella, y se encerraba durante horas a ver las teleseries, las noticias, el estelar, de nuevo las noticias y la serie Cheers al final de la programación que le encantaba, y a veces escuchaba ruidos, y cuando los ruidos fueron demasiado fuertes, consiguió unos audífonos y los conectó a la tele. Fue justamente el ayudante quien incentivó a Yasna a organizar la fiesta de 15. Te lo mereces, eres una niña buena y normal, le dijo. Por entonces llevaba unos meses desinteresado, solo la tocaba ocasionalmente. Esa noche, sin embargo, después de la golpiza al escritor, cuando ya casi amanecía, borracho y pinchado por los celos, le dijo a Yasna, en el inequívoco tono de una orden, que en adelante dormirían en la misma pieza, que ahora actuarían como marido y mujer, y sólo entonces el padre, que también estaba completamente borracho, le dijo que era imposible, que no podía seguir culiándose a su hermana. El ayudante se defendió diciendo que eran medio hermanos no más, y fue así como ella supo del parentesco. Totalmente descontrolado, con ojos de odio, el ayudante empezó a pegarle al padre de Yasna, que como sabía desde siempre era también su propio padre, e incluso le dio a Yasna un combo en el lado izquierdo de la cabeza antes de irse. Dijo que se iba para siempre, y al cabo cumplió su palabra, pero durante los meses siguientes ella seguía temiendo que volviera, y a veces también quería que volviera. Una noche sintió miedo y durmió vestida al lado de su padre. 2 noches, a la tercera durmieron abrazados, también la cuarta, la quinta noche. La noche número 6, de madrugada, todavía adormilada, sintió el dedo pulgar de su padre tanteándole el culo. Quizás se le escapó una lágrima cuando recibió la embestida del pene gordo de su padre, pero no se echó a llorar, porque ya no lloraba, del mismo modo que ya no sonreía cuando quería sonreír, lo que equivalía a una sonrisa, lo que hacía cuando sentía deseos de sonreír, lo ejecutaba de otra forma, con otra parte del cuerpo, o en la pura cabeza, en la imaginación. El sexo volvió a ser lo único que para ella había sido, algo mecánico y arduo, rudo, pero sobre todo mecánico. El escritor almuerza nada más que una crema de espárragos y media copa de vino. Se echa en el sillón junto a la estufa, cubierto por una frazada. Duerme solo 10 minutos, que sin embargo son más que suficientes para un sueño lleno de acontecimientos, con numerosas posibilidades e imposibilidades, que de inmediato olvida al despertar, pero retiene esta escena. Conduce por la carretera de siempre hacia San Antonio en un auto que tiene el volante a la derecha, y todo parece bajo control. Pero mientras se acerca al peaje, lo invade la angustia de explicar su situación a la recaudadora. Voy a bajarme rápido, piensa en el sueño. Le voy a explicar, mientras teme que la mujer muera de susto al ver el sitio vacío en el lugar donde debía estar el conductor. El volumen de ese pensamiento sube hasta volverse estridente. Al ver ese auto conducido por nadie, la recaudadora, una en especial, una que siempre recuerda, por la forma de atarse el pelo y la nariz extraña, alargada y torcida, pero no necesariamente fea, moriría de susto.
Decide detener el auto unos metros antes y bajar alzando los brazos, imitando el gesto de quien quiere demostrar que no viene armado, pero la escena no llega a consumarse, porque aunque la caseta está cerca, el auto se demora infinitamente. Anota el sueño, pero lo falsea, lo redondea, siempre hace eso. No puede evitar embellecer sus sueños cuando los transcribe, decorarlos con escenas falsas, con frases más verosímiles o totalmente fantasiosas que insinúan salidas, conclusiones, giros sorpresivos. En su relato, la recaudadora es Yasna, y es verdad que de un modo indirecto, subterráneo, se parecen. De pronto entiende el hallazgo, el desplazamiento. En lugar de trabajar en un banco, Joana será recaudadora en un peaje, que es uno de los peores trabajos posibles. La imagina estirando la mano, procurando agarrar todas las monedas, amando y odiando a los conductores, o completamente indiferente. Imagina el olor de las monedas en las manos, la imagina sin zapatos, con las piernas abiertas, que son las únicas licencias que puede tomarse en esa celda, y después a bordo de un bus intercomunal de vuelta a casa, dormitando contra la ventana, y luego planeando el asesinato, ahora en verdad convencida de que, después de todo, como dicen en la misa, es justo y necesario. Después de cometer el crimen, arranca hacia el sur, duerme en un hostal en Puerto Montt y llega a Dalcahuet o a Kemchit, donde espera encontrar un trabajo y olvidarse de todo, pero comete algunos errores absurdos, desesperada. La última vez que vio a Yasna, estuvieron a punto de acostarse. Hasta ahí solo se encontraban en esos almuerzos en el centro. Cuando él le invitaba al cine o a bailar, ella se deshacía en excusas y hablaba con vaguedad sobre ese novio o pololo perfecto que había inventado. Pero un día cualquiera ella lo llamó por teléfono, fue a la casa del escritor, vieron una película y después pensaba ir a la plaza, pero a medio camino ella cambió de idea y terminaron donde Danilo, fumando hierba y tomando borgoña. Estaban los tres en el living, voladísimos, echados en la alfombra, desaprensivos y felices, cuando Danilo intentó besarla y ella lo rechazó cariñosamente. Después, media hora, quizás una hora después, les dijo a ambos que en otro mundo, que en un mundo perfecto, ella se acostaría con los dos y con cualquiera, pero que en este mundo de mierda ella no podía acostarse con ninguno. En sus palabras había un peso, una elocuencia, que debería haberlos fascinado, y quizá así estaban, fascinados, pero más bien se veían ausentes, perdidos. Después de un rato, Danilo lanzó una risa o un estornudo. Si quieres un mundo perfecto, fúmate otro, le dijo, y se fue a su pieza a ver la tele. Ellos siguieron en el living y aunque no había música, Yasna se puso a bailar y sin demasiado preámbulo se quitó el vestido y el sostén. Él la besó y le tocó los pechos, acarició su entrepierna, le quitó el calzón y lamió lentamente el vello de su pubis, que no era negro como su pelo, sino más bien castaño. Pero ella volvió a vestirse de súbito y se disculpó. Le dijo que no podía, que perdonara, que no era posible. ¿Por qué? Preguntó él, y en su pregunta había desconcierto, pero también amor. Él no lo recuerda, él sería incapaz de recordarlo, pero había amor. Porque somos amigos, dijo ella. Si no somos tan amigos, respondió él, con total seriedad, y lo repitió muchas veces. Yasna soltó una bella risa de volada, una carcajada verdadera y deliciosa que se fue apagando muy de a poco, que duró 10 minutos, 15 minutos, hasta que pudo encontrar con dificultad el camino hacia el tono serio y resonante con que correspondía decirle que esto era una despedida, que no podrían verse nunca más. Él sabía que no tenía sentido preguntar nada. Se quedaron abrazados en un rincón.
Él tomó la mano derecha de Yasna y fue mordiendo y comiendo sus uñas con calma. Él no lo recuerda, pero mientras la miraba y mordía sus uñas, pensaba que no la conocía, que nunca la conocería. Antes de irse se sentaron un rato con Danilo frente a la tele a ver un partido de tenis. Ella tomó 4 tazas de té a una velocidad impresionante y comió 2 marraquetas. ¿Dónde está tu mamá? Le preguntó a Danilo de repente. Donde una tía, respondió. ¿Y dónde está tu papá? No tengo papá, respondió. Y entonces ella dijo, qué suerte, yo sí tengo, pero lo voy a matar. En mi casa hay un rifle y yo voy a matar a mi papá, dijo, y voy a ir a la cárcel y voy a ser feliz. Son ya las 3 de la tarde, no le queda demasiado tiempo. Enciende el computador con urgencia. Le molestan los segundos que tarda en iniciarse el sistema, el procesador de texto. Escribe de inmediato, en cosa de minutos, las 5 primeras páginas, desde el momento en que el detective llega al lugar de los hechos y descubre que ha estado ahí, que es la casa de Johanna, hasta cuando sube al entretecho y encuentra viejas cajas con ropa del tiempo en que fueron novios, porque en la ficción sí fueron novios, pero no durante mucho tiempo, a escondidas. También encuentra el globo terráqueo que él le regaló, pero sin el soporte que le sostenía, además de una mochila que cree reconocer en medio del desorden de cañas y carretes de pesca, baldes y palas para la playa, sacos de dormir, mancuernas oxidadas. Sigue buscando y rebuscando, movido más por la nostalgia que por el deseo de encontrar algo, y entonces, como suele suceder en los libros, en las películas y a veces también en la realidad, encuentra una evidencia que no es concluyente para los demás, pero sí para él, una caja llena de dibujos, cientos de dibujos, que eran todos retratos del padre, ordenados por fechas o por secuencias, pero cada uno más fidedigno que el anterior, al comienzo trazados con un grafito y después, la mayoría, con la pasta verde de un lápiz Bic de punta fina. Al ver los contornos remarcados, repasados tantas veces que con frecuencia rompían la hoja, y al reparar en la exageración de los rasgos, que sin embargo nunca llegaban a la caricatura, que nunca perdían el aura del realismo, al considerar de nuevo los dibujos del detective descubrió lo que debería haber sabido mucho antes, lo que no supo leer, lo que no supo decir, lo que no supo hacer. Trabajaba a velocidad crucero las esquinas intermedias y se esmera en las últimas 2 páginas, cuando el detective encuentra a Johanna en un hostal de Dalwet y le promete que va a protegerla. Ella relata con abundantes detalles el crimen, postergado tantas veces durante su vida, y mientras llora luce más tranquila. Quizás se quedan juntos, finalmente, después de todo, pero no es seguro. El final es justo, delicado, elegante, ambiguo, aunque no está claro qué es lo que el escritor entiende por ambigüedad, por delicadeza, por elegancia. No es un gran relato, pero lo manda sin más redobles y hasta alcanza a tomar un pisco sour y a comer unas yucas y a la huancaína antes de que lleguen sus amigos al restaurante. No es un gran relato, no, pero a Yasna le gustaría. A Yasna le gustaría ese relato, aunque no le gusta leer. Si fuera una película, la vería hasta el final, y si la pillara de nuevo y no la recordara del todo, e incluso si la recordara bien, volvería a verla. Pero no suele ver películas y tampoco suele acordarse del escritor, ni siquiera sabe que es escritor. Lo recordó, eso sí, hace unos meses, caminando por la villa donde él vivía. Cuando desahuciaron a su padre, le recomendaron darle marihuana para sobrellevar los dolores, y pensó en las plantas de Danilo. Por eso la caminata, que parecía errática, pero no lo era. Le gustaba ese lujo de dar vueltas sin sentido, a la redonda, o incluso llegar al final de la calle y devolverse, como si buscara una dirección,
pero recordaba perfectamente dónde vivía Danilo. Solo quería ese lujo, que era un lujo moderado, aquella tarde, porque tenía tiempo. Su padre estaba durmiendo, más calmado, con menos dolores que la semana anterior. Podía salir y dar una vuelta, demorarse. Espero que no hayas matado a tu viejo, le dijo Danilo, cuando finalmente la reconoció, y como ella no recordaba lo que había dicho esa noche de hace casi 20 años, lo miró con alarma y desconcierto. Después se acordó de ese plan, del rifle a postones y de esa tarde loca. Sintió una alegría incómoda al recordar esos detalles perdidos, mientras Danilo hablaba y bromeaba. Le gustó esa casa, el ambiente, la camaradería. Se quedó a tomar once con Danilo, su mujer y su hijo, un niño moreno y melenudo que hablaba como adulto. La mujer, después de mirar a Yasna intensamente, le preguntó cómo hacía para mantenerse tan flaca. Siempre he sido flaca, respondió. Yo también, dijo el niño. Yasna compró bastante marihuana y también Danilo le regaló unas semillas. A la planta le falta un tiempo para florecer. Ahora la riega y la mira mientras escucha las noticias en la radio. Su padre ya no la viola, no podría. Ella no lo ha perdonado. Ha llegado a un punto en que no cree en el perdón, ni en el amor, ni en la felicidad, pero quizás cree en la muerte, o al menos la espera. Mientras cambia en el living los muebles del lugar, piensa en lo que será su vida cuando él muera. Es un sentimiento abstracto de liberación, quizás demasiado abstracto y por eso mismo fatigoso. Piensa en un dolor ambiguo, en un desastre tranquilo, silencioso. Escucha desde la cocina los quejidos de su padre, su voz degradada, corrompida por la enfermedad. A veces le grita, la reta, pero ella no le presta atención. Otras veces, en especial cuando está volado, lanza unas risas ahogadas, dice frases inconexas. Yasna piensa en la voluntad de vivir, en su padre aferrándose a la vida, quién sabe para qué. Le lleva otra galleta de marihuana, le enciende la tele, le pone los audífonos, se queda un rato a su lado, mirando una revista. No creía en Dios, pero solo con la ayuda puede superar el dolor, dice un actor famoso sobre la muerte de su esposa. Es simple, mucha agua, dice en otra página una modelo. No dejes que las burlas te afecten. Es su segunda teleserie en lo que va del año. Hay muchas maneras de vivir. No sabía en lo que me estaba metiendo. Puede que tengas que hacer un gran esfuerzo para cumplir con las tareas pendientes. Siente el camión de la basura, los gritos de los recolectores, los ladridos del perro, el rumor de risas grabadas que viene de los audífonos. Escucha la respiración de su padre y su propia respiración, y ninguno de esos ruidos alcanza a modificar su sensación de silencio, no de paz, de silencio. Después va al living, se hace un pito y lo fuma en la oscuridad.